Como digo, vamos a empezar a hacer la prueba del examen que está colgado en la página de la asignatura, en otros recursos. Entonces, por favor, abrid todos el PDF. Este sería un ejemplo de la parte de teoría, ¿vale? Que es lo que más o menos es en la línea en la que vais a hacer vosotros el examen el próximo día 19. Entonces, recordad que mi parte valdría 5 puntos. En este examen, como el año pasado hicieron un examen de teoría y otro de prácticas, en la parte de prácticas pregunté IPsec y en la parte de teoría pregunté OpenVPN y la parte de Snort y Nmap. Entonces, para el próximo día, pues, o sea, para vuestro examen, recordad que habrá una pregunta relacionada con IPsec. Entonces, luego voy a abrir el examen de prácticas para que veáis un poco qué es lo que tuvieron que hacer vuestros compañeros el año pasado, pero en realidad será algo parecido, pero en vez de hacerlo en un escenario de Mininet, pues os voy a preguntar, pues a lo mejor pongo una captura como la que ponía el año pasado en prácticas y os hago preguntas sobre esa captura. Entonces luego voy a abrir el examen de prácticas pues para ver un poco la captura y para ver qué cosas podría preguntar sobre IPsec, ¿de acuerdo? Recordad que esta parte en total tiene que valer 5 puntos. Bueno, entonces vamos a abrir todos el ejercicio 1. Voy a compartir, si queréis, mi pantalla para que sepáis por dónde vamos. Vale, el ejercicio 1 es un escenario de OpenVPN. Entonces hay un escenario simplificado, pero básicamente es el mismo desde la práctica, ¿vale? Hay routers en medio que representan la red pública y los routers frontera de la parte de configuración de OpenVPN pues serán R1 y R4. Y hay, fijaros, redes privadas. La red privada que está detrás de R1, que será la red privada 10.04, lo veis porque la dirección IP de PCA me lo muestra. Y luego detrás de R4, las redes privadas, pues al menos hay dos, la 10.02 y la 10.03, ¿de acuerdo? Entonces no se dan detalles de cómo están conectados, pero sí que puedo ver cuáles son las redes privadas que hay detrás de esos routers. Bien, entonces además nos dan, fijaros, la configuración de R4. Dice, un momentito, lo voy a poner un pelín más grande. Sí. En la configuración de R4 nos dice que R4 está en modo servidor, es decir, es un servidor OpenVPN y fijaros que esta configuración tiene que ser acorde a las interfaces que vemos en la figura. Entonces, la interfaz del loopback, que siempre va a aparecer, hay una interfaz R4 ETH0, que sería la 100.04. Claro, yo esta interfaz no sé exactamente dónde está, pero puedo deducir que esta interfaz es la que conecta R4 con la red pública. Primero porque es una dirección IP pública, lo sé por el número 100, no es del rango privado, pero es que además, si sigo leyendo las interfaces, tiene que tener una interfaz, fijaros, R4TH1 que le conecta con 10.02, ¿vale? Es decir, habrá una interfaz de R4 que le conecta con la subred de PCB, la 10.02, y luego hay una interfaz, la R4TH2, que le conecta con el PC que se encuentra en la subred 10.03. Entonces, claramente, la otra interfaz que no está mostrada, ¿vale? Sería la interfaz de R4 con la red pública, que debe ser la R4ETH0. Entonces, lo primero que hay que hacer ante un examen que tiene una configuración es entender, ¿vale? Y si tenéis capacidad, pues pintaros en una hoja exactamente qué es lo que se os está dando en la configuración, para luego ya tener el esquema y verlo rápidamente. Entonces, yo en este caso, pues me pintaría en una hoja las interfaces de R4, ETH0, ETH1 y ETH2 para saber exactamente por dónde están esas interfaces y cuáles son sus IPs. Y luego, fijaros que aparece la interfaz TUN0, es decir, en R4 tenemos configurado ya OpenVPN, porque si no, no aparecería esta interfaz TUN0. Además sabemos que es en modo servidor y fijaros que en el modo servidor habitualmente lo que hace es que la primera dirección IP del rango que está utilizando el servidor se la asigna al propio servidor, ¿vale? Entonces la primera dirección del rango será la 10.801 y como vemos aquí se la ha asignado al propio servidor R4. Es decir que la comunicación OpenVPN va a utilizar esta dirección IP, que es la dirección del rango privado que está manejando el túnel OpenVPN. Bien, si vemos en la tabla de encaminamiento, pues la tabla de encaminamiento tiene que ser acorde a las interfaces. Entonces, vemos que para llegar a la red 100, ¿vale? 04, que es de la dirección IP R4TH0, pues voy a utilizar la interfaz R4TH0, ¿de acuerdo? Para llegar a la... Bueno, no sé si veis... ¿Estáis viendo mi ratón? A ver, voy a volver...
Un segundo. A ver, que alguien me conteste, por favor, si se está viendo mi ratón. A ver, por aquí. Sí, sí se está viendo mi ratón. Vale, vale, es que no sabía si al señalar veíais dónde estaba marcando. Vale, pues vuelvo a compartir. Podéis también habilitaros el micrófono para contestar los que queráis, que no pasa nada. Bueno, entonces, la R4TH0 tiene que ser la subred que claramente tiene que ser acorde a la IP que me he puesto en R4TH0. Luego, la 10, fijaros, la entrada a la 1002 me dice que está en R4TH1, lo cual pues, es acorde a lo que tengo en las interfaces aquí en R4TH1. La 1003 R4TH2, ¿vale? Todo va bien. La 1080 es la interfaz de túnel, es decir, para llegar a cualquiera de las IPs del rango 1080/24, es decir, cualquier IP que empieza por 1080, lo que sea, ¿vale? Se va a realizar el túnel y va a ir encaminado a través del túnel OpenVPN. Y también es acorde con lo que veíamos en la interfaz TUN 0, porque la interfaz TUN 0 debería tener la dirección IP primera por ser el servidor. Y la primera del rango 10800 es la 10801. ¿Vale? Entonces todo parece que va bien. Y lo último que me faltaría por entender en esta tabla de encaminamiento es la entrada por defecto, ¿vale? La ruta por defecto. La ruta por defecto nos está diciendo que para llegar a cualquier destino utilizo la interfaz de R4 ETH0, es decir, voy a utilizar la red pública y a través del gateway 100.043, que fijaros no se muestra en la figura, pero evidentemente tiene que ser un router vecino a R4, aquí, ¿vale? Donde veis el final de la nube, este cable que sale de R4, pues tendrá que estar conectado a un router que tenga la dirección IP vecina dentro de esa red, ¿vale? La red 100.04, lo que sea, y en nuestro caso sería 100.04.3, ¿vale? Entonces esta es la semántica de la tabla de encaminamiento para que todos entendamos la configuración. Entonces esto es R4 y esto es acorde a lo que habéis visto en la práctica. Dice, otra máquina a la que llamaremos R1, que es la de arriba, tiene la siguiente configuración de interfaces de red. R1 debe ser el cliente, ¿vale? Hemos dicho que R4 es servidor, pues el R1 será el cliente. Y en R1 no nos muestran las interfaces, solo nos muestra, fijaros, la tabla de encaminamiento. Entonces, en la tabla de encaminamiento yo veo, primero, las interfaces que son, voy otra vez al dibujo, las interfaces que son de la máquina, pues será una interfaz que me comunica con la red pública, y tendré que tener una entrada de vecinos a esta red pública para un, por ejemplo, router por defecto, equivalente a lo que hemos visto en R4. Tendremos una interfaz que me una a la subred donde se encuentra PCA y vamos a ver qué otras cosas tenemos, porque si ya tenemos activado el túnel, también veremos las interfaces que se corresponden con el túnel y con sus entradas en la tabla de encaminamiento. Entonces, vamos a, primero, fijaros aquí, la red privada que une a R1 con las máquinas de su red privada, por ejemplo, con PCA, sería la red 10.0.1, ¿vale? Y está en su interfaz R1 ETH0. Es decir, hacia la izquierda de R1 tenemos su interfaz ETH0. Hacia la derecha, ¿vale? Fijaros aquí, hacia la derecha, un segundito, vale, hacia la derecha yo veo que tengo R1 ETH1, es decir, mi R1 ETH1 estará por aquí, ¿vale? Que me une con la red pública. Además veo la entrada por defecto, que sería la entrada para llegar a cualquier otra subred de fuera, ¿vale? De mi red privada. Y lo hago a través de una dirección IP pública, que es la 100.022. ¿Qué significa esto? Pues que R1 ETH1, que como sabemos que está hacia el lado derecho, ¿vale? Pues tendrá justo pegadito cuando termine este cable un router con la dirección IP de quién es su router vecino que le va a ayudar a llegar a cualquier sitio, que sería esta de aquí. Además nos dice que aparece otra, ¿vale? Otra subred, que es la 10.04, que es la que vemos ahí arriba, pero a ver, un momentito. Eva, una cosa. Sí. ¿Estás señalando con el ratón? Sí, no lo veis, ¿no? No lo veo. Vale, voy a ver si arranco otra herramienta. Entonces, en R1, ¿vale? Fijaros, hay una interfaz, a ver, R1TH1, que es esta que vemos aquí, ¿vale? Y esta es la que me conecta con Internet. 10.04 es la que sí se muestra.
10.03 es la del otro lado y 10.02 es la del otro lado y 10.01 es la que no se muestra. O sea, esta que vemos aquí es la que no se está mostrando en la figura, ¿vale? Las que se ven son 10.02, 10.03 y 10.04. Bien, tengo que para llegar a la 10.02 lo tengo a través del túnel. Para llegar a la 10.04 lo tengo en mi interfaz R1 TH2, ¿vale? Y para llegar a la 10.8 tal, también lo tengo que hacer a través de la interfaz túnel. O sea que lo importante es que las direcciones que está manejando el servidor de túneles, ¿vale? OpenVPN son las 10.800. ¿Y qué habrá pasado con estas subredes? Pues que me las habrá enviado a través del túnel, me las habrá enviado R4, ¿vale? Estas direcciones IP me las habrá anunciado R4 y por eso lo tengo en mi tabla de encaminamiento. Recordad que R1 es el cliente. Entonces, en principio el cliente solo debería tener, como se llega al servidor, ¿vale? El servidor de OpenVPN, que sería la 10.800, pero si yo tengo que en la interfaz de túnel me aparece la 10.02, eso significa que eso me lo ha anunciado R4, ¿de acuerdo? Vale, entonces... ¿Vale? Me habrá anunciado la 10.02. Fijaros dónde se encuentra la 10.02. La 10.02 se encuentra aquí y esto es lo que me habrá anunciado R4 para que yo haya metido que esta subred se encuentra también a través del túnel. Si él no me la hubiera anunciado, yo no la habría metido. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, vamos a intentar ahora ya a contestar a las preguntas que vienen en el propio enunciado. Indica el rango de direcciones IP que el servidor de OpenVPN está manejando para asignar a los clientes VPN y explica cómo lo sabes. Bueno, pues esto ya como hemos intentado darle semántica tanto a las tablas de encaminamiento como a las interfaces, pues ya sabemos cuáles son las direcciones IP, ¿vale? Que está manejando el servidor y que estará dando el servidor a los clientes. Bien. Entonces, ¿cómo se contesta esta pregunta? Pues mirando qué direcciones IP están asignadas a la interfaz túnel. Yo lo puedo ver, fijaros, en varios sitios. Lo puedo ver aquí, ¿vale? Que esta es la dirección IP del servidor. Lo puedo ver aquí, que son las direcciones IP del túnel, ¿vale? Y lo puedo ver también aquí abajo, ¿vale? Fijaros. Aquí lo único que puedo tener es algo de confusión si alguien no ha hecho bien la práctica, y es que como aparecen el rango 10.8 y el rango 10.02, pues alguien puede pensar que las direcciones del túnel, por alguna extraña razón, pueden estar entre la 10.8 y la 10.02. Ambas son del rango privado y a lo mejor ambas podrían ser direcciones IP que esté proporcionando el servidor de túneles. Pero claro, si habéis entendido cómo va la dinámica, habéis visto que el servidor de túneles solo tiene la dirección 10.801 y además en la figura, si vamos hacia arriba, en la figura vemos que la 10.02, ¿vale? Es una red privada interna detrás de R4. Entonces, en la parte de la práctica que el servidor anuncia sus redes privadas, habéis visto cómo se instala en la tabla de encaminamiento del cliente, ¿vale? Una entrada en la tabla de encaminamiento de esa red privada, de una red privada del servidor. Entonces, no había confusión, es un escenario similar al de la práctica, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el rango de direcciones IP que está utilizando el servidor para dárselo a sus clientes? Pues el rango 10.800, ¿vale? 10.800, que son todas las direcciones IP que viajan a través del túnel. Y eso lo puedo ver, como digo, o bien a través del TUN0 de R4, a través de la tabla de encaminamiento de R4 y a través de la tabla de encaminamiento de R1, teniendo cuidado con estas otras direcciones IP, con las direcciones IP estas que veis aquí, porque estas pertenecen, que también van por el túnel, pero estas pertenecen al lado de detrás del servidor, ¿de acuerdo? Entonces, cuidado con este detalle. Entonces, ¿cuáles son? Pues esta pregunta era súper fácil, la 10.800/255.255.250, y eso lo sé, pues eso, mirando las tablas de encaminamiento y las interfaces del servidor, ¿vale? Bien, vamos, si alguien tiene alguna duda, como no veo el chat, por favor que me interrumpa. Y vamos a la siguiente pregunta. Dice, supongamos que la configuración de red de las máquinas PCA, PCB y PCC
que se encuentran en las redes privadas de la figura es correcta. ¿A qué se refiere esto? Pues se refiere a que tienen una entrada por defecto para llegar al router de salida de esa red privada. En el caso de PCA estará saliendo a través de R1 y en el caso de PCB y PCC estarán saliendo a través de R4. Entonces se supone que esa conectividad está bien y yo no me tengo que preocupar, ¿vale? Dice, responde las siguientes preguntas. Desde la dirección de PCA se envía un paquete IP a la dirección de PCB, ¿vale? Indica todo lo que se pueda saber de esa comunicación, si la comunicación es posible, si va cifrada, en qué tramos, y si no fuera posible, pues explicar qué es lo que está ocurriendo, ¿vale? Entonces, vamos hacia arriba a la figura y yo en la figura veo que desde PCA se quiere comunicar con PCB. PCB se encuentra aquí abajo, la 10.0.2, ¿vale? 10.0.2, sí, me lo voy a apuntar en un papel porque yo también así lo voy haciendo con vosotros. Entonces, desde esta dirección que es PCA se quiere comunicar con PCC. PCA hará llegar ese paquete a su router por defecto y ese paquete, ¿vale? Nos dicen que hay rutas que están bien configurado, entonces llegará hasta R1. ¿Y cómo va a llegar? Pues va a llegar de forma no cifrada, ¿vale? Va a llegar en claro porque no tenemos una configuración que nos hayan dicho de OpenVPN en PCA, ¿vale? Entonces lo habitual es que OpenVPN se genere, ¿vale? Entre los routers frontera y no dentro de las redes privadas, pero es que además no nos han dado información de que PCA tenga configuración OpenVPN. Por lo tanto, PCA, el tramo PCA hasta R1 va a alcanzarse y va a alcanzarse de forma no cifrada, en claro. Ahora, cuando llega a R1, ¿vale? Yo me quiero comunicar con PCB que está en la dirección 10.0.2.100. Entonces, cuando llega a R1, lo que tengo que hacer es mirar la tabla de encaminamiento de R1. Y para llegar a R1, me fijo en esta entrada. En la entrada, fijaros, 10.02/24 a través del túnel. Es decir, que cuando llega a R1, R1 sabe que no puede enviar ese paquete tal cual por la interfaz normal, sino que se lo tiene que pasar a la interfaz TUN0. Y la interfaz TUN0, si recordáis de las transparencias de teoría, lo que hace es que le envía a OpenVPN, ¿vale? En la máquina localmente se lo pasa a OpenVPN, que es un proceso que se está ejecutando en el nivel de aplicación, y ese proceso lo que va a hacer es encapsular ese mensaje dentro de UDP, dentro de IP, y sacarlo ya cifrado hacia el destino, que el destino en este caso sería el servidor, que es R4. ¿De acuerdo? Entonces, lo que está ocurriendo es que debido a la tabla de encaminamiento de R1, debido a que R4 me había anunciado previamente la subred 10.0.2, eso significa que R1 puede alcanzar la red privada detrás del servidor de R4 y por lo tanto lo va a hacer de forma cifrada, utilizando el túnel OpenVPN, encapsulando ese mensaje dentro de UDP y dentro de una cabecera IP hacia R4. ¿De acuerdo? Entonces, en ese tramo irá cifrado desde R1 hasta R4 para atravesar la red insegura y en R4 lo que ocurre es que nos vamos a fijar en la tabla de encaminamiento de R4 y en la tabla de encaminamiento de R4 lo que ocurre es lo siguiente, que para llegar a la 10.0.2, ¿vale? Lo tengo directamente conectado en una interfaz R4 ETH1, o sea, va a hacer llegar ese paquete sin cifrar hacia la máquina, en este caso PCB, ¿vale? Entonces, el primer tramo no va cifrado, el segundo tramo, que es de R1 a R4, va cifrado, y desde R4 hasta PCB, pues no iría cifrado, ¿vale? Entonces, esta pregunta era fácil, porque solo había que mirar las tablas de encaminamiento y decir que, pues eso, el proceso que hace OpenVPN para poder cifrar ese mensaje. Bien. Vamos a ver la siguiente, el caso B. El caso B es un pelín diferente. Dice, desde la máquina PCA se quiere hablar con la máquina PCC. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues hemos dicho que entre PCA y R1 la comunicación es posible porque la configuración de rutas lo permite, ¿vale? Y una vez que llega R1, yo quiero llegar a la dirección de PCC. Y la dirección de PCC es... lo tengo aquí arriba, es la 10.030, ¿vale? La red 10.030, es decir, la 10.03100 es la dirección IP de PCC, y entonces tengo que ver si en R1 tengo una ruta que me permita llegar a PCC. Entonces voy a R1 y yo por aquí, fijaros, no veo ninguna entrada que me permita llegar a la 10.03 utilizando el túnel, ¿vale?
no podría llegar utilizando el terminal. Pero con esta tabla de encaminamiento, como tengo una entrada por defecto, ¿vale? Fijaros aquí, alguien puede pensar, bueno, pero como tienes una entrada por defecto, pues todo iría a través de esta entrada por defecto. Entonces, intentaría mandárselo al siguiente router, al router que se encuentra pegado a R1, ¿vale? Que es vecino en la red insegura. Bien, pero normalmente cuando un router de Internet ve paquetes a una dirección del rango privado, debería descartar esos paquetes. O sea que ese paquete no va a llegar a ningún sitio porque direcciones IP de rango privado no se encaminan en Internet, ¿vale? En una red fuera de una organización, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el problema de esta tabla? Pues que R4, que tiene esa subred como una subred interna, no se la ha anunciado a R1 y R1, por lo tanto, no sabe que la subred 10.03 se encuentra detrás de R4 y no le va a poder mandar los paquetes cifrados a través de OpenVPN hacia R4. Entonces, ¿qué es lo que ocurriría con ese apartado? Pues que no llegarían los mensajes se quedarían en R1, como mucho podríais decir que los mensajes intentarían salir a través de la interfaz R1 y TH1, pero que esos mensajes no llegarían a ningún sitio porque fuera de la red de la organización no deberían encaminarse mensajes a una red del rango privado. ¿De acuerdo? Entonces, dice, si no fuera posible, explica qué cambiarías para permitirla. Pues los cambios que habría que hacer es modificar la configuración de R4 para que anuncie a las subredes 10, la subred correspondiente a PCC, ¿vale? La 10.03, ¿vale? Que se la anuncie a R1. Y de esta forma, R1 instalaría en su tabla de encaminamiento una entrada para llegar a esa subred a través del túnel TUN0 y los mensajes viajarían igual que en el apartado pues, anterior, en el apartado A, ¿vale? Siguiente pregunta. Supón que la máquina R4 hubiera generado el siguiente mensaje. Bueno, os dejo que la penséis mientras voy a por mi cable, que me estoy quedando sin batería, que ya veo que está saliendo un mensaje, ¿vale? Entonces, idla leyendo y ahora vengo en un segundito. Bueno, ¿alguien se atreve a responder a la pregunta? A ver, ¿algún voluntario? Esta es súper fácil. Si habéis hecho la práctica, esta es súper fácil. Otra cosa es que os acordéis de cómo se hacía, pero... Venga, algún voluntario que se lance. Es un mensaje ACK, ¿no? Con los ¿Sí? paquetes que tiene que asentir. ¿Sí? La longitud, o sea, te dice cuántos paquetes asiente y cuál es el ID de los paquetes. Claro. Pues entonces, ¿qué es lo que dirías? Pues que es un mensaje de OpenVPN ACK que se están asintiendo cuántos mensajes están asintiendo los mensajes con identificadores 25, 26, 27, 28. Por eso la longitud del array es 4, porque se están asintiendo 4 mensajes. Y pues viendo más allá, podríais decir que el identificador de sesión de R4 sería el Session ID, ¿vale? Y el identificador de sesión del otro extremo, que viendo la figura es R1, pues sería el Remote Session ID, ¿vale? Eso es todo lo que se puede decir de este mensaje, ¿de acuerdo? Entonces es sencillo. Si habéis hecho la práctica, pues era fácil. Solo habría que fijarse en que esto era una ACK y que esos eran los datos correspondientes a la ACK. Se están asintiendo 4 mensajes y solo vemos por la longitud del array, ¿de acuerdo? Vale, el apartado B. En el apartado B dice, escribe los campos que puedas conocer del último mensaje recibido por R4 justo antes de enviar el mensaje a ACK. A ver, venga, esta era también súper fácil. ¿Qué es lo que pondríamos aquí? Para que yo genere este ACK, pues pueden haber pasado varias cosas, pero para que yo genere un ACK es porque he recibido un mensaje de datos. Entonces, ¿qué diríamos? Venga, alguien que se lance, que si no es un rollo yo hablando aquí 2 horas. Vamos a ver, habría un mensaje de datos, ¿no? Había un mensaje de datos y podría ser un mensaje de datos que llevara los 4 elementos, ¿vale?
Pero nosotros hemos visto que todos los mensajes de datos dentro de las capturas de OpenVPN que hemos realizado en Mininet, pues cada uno va en un mensaje diferente. Entonces yo pondría pues el último mensaje de datos que he recibido para que se genere este mensaje de confirmación. Entonces pondría un mensaje con el identificador de ese mensaje 28, ¿vale? Y se están asintiendo 25, 26, 27, 28. Con el Session ID, pues el que me toca a mí, porque si yo estoy enviando datos, pues ahora el que me toca a mí sería el que aparece en R4 como Remote Session ID, sería el que yo estoy enviando con los datos, es decir, mi Session ID sería 1200 bla, 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 y el Remote Session ID del mensaje de datos que yo estaría enviando sería el correspondiente al Session ID de la CK, es decir, el Remote Session ID que yo enviaría sería 1299, bla, 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 bla. ¿Vale? Entonces, ¿qué campos podríais decir? Podríamos decir el identificador de mensaje, que sería 28, podríamos decir el remote y el Session ID, y el tipo de mensajes, que sería un pcontrol, perdón, un pdata, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, entonces, entre fácil y difícil, yo creo que esta pregunta es fácil. Alguien que diga, pues yo esta pregunta me habría sorprendido y me habría muerto allí mismo. Tened en cuenta que tenéis los apuntes y todo, ¿vale? Tenéis toda la documentación para consultarla, vuestras prácticas, todo. Entre fácil y difícil, que alguien diga, pues es fácil, medianamente difícil o muy difícil. A ver, decidme a ver qué pensáis. Es fácil, Juan. Pues claro, si habéis hecho la práctica, estaba chupadísima. ¿Vale? Lo único enrevesado es mirar bien las tablas de encaminamiento para saber si se puede establecer la comunicación o no, pero eso lo habéis hecho en las prácticas, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Alguna duda de esta pregunta? Vale. No. Dime. No, que no tengo ninguna duda. Ah, vale, genial. Era fácil. Vale, era fácil, ya lo sé. Sí, yo también veo que era fácil. Vale, pues entonces vamos a al siguiente ejercicio, el ejercicio 2. Como digo, este exactamente no lo podríais hacer igual, pero es que creo que merece la pena echarle un vistazo para ver un poco la idea de cómo sería un ejercicio con Nmap. Sí, dime, Luis. Ahora no estoy compartiendo. Ya sé que no estoy compartiendo. Vale, lo voy a poner para compartir. Sé que no estaba compartiendo, pero no me parecía importante compartir. Ahora lo comparto. Genial. Aquí va. Vale, en este ejercicio, bueno, vemos que es un comando de Nmap que nosotros no hemos utilizado, entonces yo no pondría este comando. Este comando lo que está haciendo es mandar mensajes, es un sondeo de fin, por eso viene la F, ¿vale? Un sondeo de fin a una determinada máquina, que es la 10.100.1.1, y en los puertos del 20 al 25, ¿vale? Esto es un sondeo de estoy enviando mensajes de fin a la dirección IP 10.100.1.1, son mensajes TCP que van hacia el puerto de TCP destinatario 20, 21, 22, 23, 24, 25 para ver si hay algún servicio escuchando en esos puertos. Como digo, no pondría exactamente esto porque este sondeo no lo habíamos hecho, pero es para que veáis el estilo de preguntas y bueno, creo que la podréis contestar en cualquier caso porque no sería difícil, pero no lo voy a poner, ¿vale? Bien, al lanzar Nmap con un sondeo de fin, ¿vale? Lo primero que manda son mensajes de ping y pueden ser mensajes o bien si la máquina que estoy sondeando está en mi misma subred a través de ARP, ¿vale? Por eso dice aquí ARP ping, ¿vale? Mensajes ARP si está esa máquina que estoy sondeando en la misma subred en la que yo estoy. Entonces, para sondear si la máquina está activa, mando una solicitud de ARP y si me contesta, pues ya sé que está activa. Y eso es muchísimo más silencioso que no mandar un ping, porque mandar un ARP normalmente no levanta ninguna sospecha, ¿vale? Los ARP son mensajes comunes, pero mandar un ping ya hemos visto que sí que puede levantar algunas sospechas si tenemos un sistema IDS como Snort o como otro cualquiera. Entonces, si la máquina se encuentra en mi misma subred, voy a intentar sondearla de la forma más silenciosa, con ARP. Si la máquina no se encuentra en mi misma subred, pues obligatoriamente el ARP no llegaría y por lo tanto tengo que mandar un ping, ¿vale? Entonces, esto es lo primero que va a hacer Nmap con un sondeo de fin es primero saber si la máquina está activa o no y por eso manda o bien ARP o bien ping.
Bien, está escaneando esta máquina, la 10100 que lo vemos aquí en el parámetro, 1010011, ¿vale? Y ha completado el escaneado de RPIN y ha encontrado una máquina. Evidentemente, si estoy sondeando una máquina, pues más de una no voy a poder encontrar. ¿Pero para qué es esto? Pues porque a veces lo que puedo hacer es un sondeo de una subred. Y si yo pongo aquí un rango de una subred, me dice el número de máquinas que están activas, es decir, están encendidas, contestando a la ARP o al ping dentro de esa subred. Por eso pone lo de un total host. Bien, se está iniciando un escaneo de fin, y eso lo sé por el flag que veis aquí, ¿vale? Y se están escaneando 6 puertos, y estos 6 puertos son los que vemos aquí, del 20 al 25. Se ha terminado el escaneo y él, bueno, te dice en realidad la latencia contra esa máquina, y lo más interesante es lo que aparece aquí, ¿vale? Que es el resultado de ese escaneo contra esa máquina. Me está diciendo que el puerto 20 está cerrado. Y el puerto 20, ¿vale? Es donde normalmente se arranca el servicio de FTP para datos. El puerto 21 también está cerrado, que es el servicio de FTP para el control, ¿vale? Para decirle qué ficheros quieres descargar. Los puertos SSH y Telnet me dice que están o bien filtrados o bien abiertos, que no lo puede determinar, ¿vale? Por eso pone esos dos, porque no sabría decir con seguridad si están abiertos o filtrados. Y por último, los otros dos, el 24 y el 25, que son para estos servicios, se encuentran cerrados, ¿de acuerdo? Entonces, veo que está seguro de que estos dos se encuentran cerrados y veo seguro que también se encuentran estos dos cerrados. O sea, que ha obtenido dos tipos de respuestas diferentes para estos puertos. Una respuesta para los puertos que ha considerado cerrados y otra respuesta diferente para los puertos que ha considerado o abiertos o filtrados, y no te puede decir con seguridad qué es lo que ocurre, ¿vale? Entonces, viendo esto, vamos a ver qué es lo que nos está preguntando. Dice, a la vista de los resultados explica razonadamente el tráfico generado por la máquina que realiza la prueba y el tráfico recibido. ¿Vale? Yo en esta, claro, vosotros no la podéis hacer porque no hemos hecho este sondeo, pero si pusiera un sondeo de los que habéis hecho, pues también podríais responder con el comando, o sea, si hubiera puesto el comando de los que habéis utilizado, pues podríais responder perfectamente. En este caso, pues lo que se está generando es un tráfico ARP o un tráfico de ping para hacer la primera parte del sondeo, y luego se está generando tráfico TCP con el flag fin activo contra los puertos 20, 21, 22, 23, 24, 25. Eso es el tráfico generado. Fijaros en lo que me pregunta, por favor, responded a todo lo que pregunta. El tráfico generado, ¿vale? Pero es que esta pregunta tenía otra parte y esta casi nadie la contestaba, y es el tráfico recibido, ¿vale? Cuando hagáis el examen, por favor, leed bien lo que se os pregunta y contestad a todo lo que se os pregunta. Si alguien tiene una duda durante el examen, ¿vale? Que me escriba un mensaje por Telegram, ¿vale? Yo le ayudo. Ya sabéis que como podéis tenerlo abierto durante las 24 horas del día 19, pues cada uno lo empezará a una hora diferente. Entonces me pone un mensaje privado por Telegram, ¿vale? Y yo contestaré a las dudas de mi parte, ¿de acuerdo? Entonces no os preocupéis por eso, por si a alguien le entra una duda de las típicas que cuando leéis el enunciado no sabéis muy bien a qué se refiere. Bien, entonces, con respecto al tráfico recibido, para decir Nmap, esto ya lo habréis visto, para decir Nmap que un puerto está cerrado, pues es evidente, ¿vale?, que ha recibido un mensaje de reset, ¿vale? El reset es el que se genera cuando un puerto está cerrado. Si yo recibo un reset, estoy segura de que está cerrado. Entonces, en el caso del 20, 21, 24 y 25 se habrán recibido mensajes de reset. Y en el caso de 22 y 23, ¿vale? Bien, no puedes saber si está abierto o filtrado. Esto significa que para los puertos 22 y 23 no ha recibido nada. Y eso es una cosa extraña en TCP, porque ya sabéis que si el puerto está cerrado, recibo reset. Y si el puerto no está cerrado, ¿vale?, pues debería recibir algún mensaje, ¿vale? Algún mensaje de ACK o algún mensaje para contestarme. Lo que pasa es que la máquina que está recibiendo el mensaje de fin, pues está recibiendo un mensaje de fin, imaginaos que está abierto, ¿vale? Pues está recibiendo un mensaje de fin con unos números de secuencia súper extraños, porque no va a coincidir que justo vas a mandar el mensaje de fin con los números de secuencia que está esperando la otra parte. Entonces, puede estar ocurriendo varias cosas. Puede estar ocurriendo que no me esté contestando porque, a pesar de que hay una aplicación activa, ¿vale?,
como está recibiendo un mensaje súper extraño, con unos números de secuencia extrañísimos, no contesta, ¿vale? Eso es lo que podría estar ocurriendo en primera instancia. No contesto porque, a pesar de que yo tengo el puerto activo, me está llegando una cosa que no es acorde a la conexión que yo estoy manteniendo. Y por otra parte, ¿vale? Lo que puede estar ocurriendo es que hay un filtrado de mensajes, ¿vale? Hay unas reglas de IP tables, en nuestro caso, en nuestros escenarios de Mininet, así lo estamos implementando, hay un firewall con reglas de IP tables que lo que está haciendo es que, dado ese mensaje de fin, no se lo está llegando a hacer, no se lo está haciendo llegar al servidor porque le parece extraño o, ¿vale? Porque no es de una conexión que ya tuviera activa, o sí se lo está haciendo llegar, pero la respuesta, ¿vale? No se la está haciendo llegar a Nmap. O sea, hay alguien que está filtrando mensajes y por eso yo no estoy recibiendo desde Nmap ningún tipo de respuesta. Entonces puede estar ocurriendo cualquiera de esas dos cosas. O bien que haya una aplicación y que diga, yo esto no contesto porque no concuerda con lo que yo tengo, o bien que ese mensaje ni siquiera esté llegando a la aplicación porque IP Tables ve un mensaje de una conexión que no estaba activa, que no estaba establecido y que es un mensaje de fin que debería estar dentro de su sistema de seguimiento de conexiones en contract y no ve esa información en su sistema contract y entonces decide no enviárselo al otro lado, ¿vale? Entonces, fijaros que pueden estar ocurriendo varias cosas y a partir de ahí, pues deducir por qué Nmap está poniendo ese cartel open o filter, ¿vale? Bien, entonces, como digo, no podríais contestar a esta pregunta exactamente igual, pero sí podríais contestar con si hubiera puesto un comando de los que habéis usado en la práctica, ¿vale? Entonces, la idea sería la misma. Tendría una pregunta similar a esta. Bien, en el apartado 2 dice, explica qué crees que hubiera ocurrido si durante la prueba anterior la empresa tuviera configurado Snort con las siguientes reglas, ¿vale? Entonces aquí aparecen reglas relacionadas con el flag activo de fin, ¿vale? Como digo, estas exactamente tampoco las podría poner porque no hemos visto eso. Entonces, si yo miro estas reglas, voy a borrar primero esto. Voy a mirar las reglas que tengo aquí. Y lo que sí que podéis es interpretar estas reglas y es, se genera una alerta desde cualquier red, ¿vale? La configuración se supone que era la misma que en el entorno de prácticas, entonces tendría el valor external net y home net como any, desde cualquier sitio hacia cualquier sitio, ¿vale? Desde cualquier puerto hacia cualquier puerto, porque ahora sí que como estoy usando TCP, tengo que tener en cuenta el valor de any. Vosotros hasta ahora habéis visto las reglas ICMP y entonces el valor de any no tenía ningún sentido porque con ICMP no hay puertos. Bien, entonces dice, cuando veas un paquete TCP desde cualquier sitio, desde cualquier puerto hacia cualquier puerto, ¿vale? Vas a escribir en la alerta mensaje scanFin, ¿vale? Tiene que ser de un flujo sin estado, ¿vale? ¿Y esto qué se refiere? Pues que en realidad podría no tener constancia de que este flujo hubiera visto paquetes anteriores, ¿vale? Esto no lo hemos visto, entonces no aplicaría. Pero lo importante, ¿vale? Para este caso es el flag. El flag que tiene que tener activo es el flag de fin. El mensaje que active esta alerta tiene que ser un mensaje de TCP con el flag fin activo, ¿vale? La diferencia con el resto de las alertas, pues es que esta alerta tiene que tener el mensaje de sin y fin activo, es decir, el mensaje que genere Nmap tiene que tener los dos flags activos y en ese caso escribiría este otro mensaje scan sin fin. En la tercera alerta, el mensaje que genere Nmap tendría que tener, fijaros, los flags activos de sin, de reset, de ACK, de fin, del puntero el puntero de datos urgentes, que es el U, ¿vale? Y el flag de push, es decir, todos los flags de TCP activos. A este sondeo se le llama sondeo Christmas, ¿vale? Esto es era de la segunda parte de la práctica. El sondeo Christmas, que lo que hace es que Nmap activa todos los flags en un segmento TCP para provocar que la implementación de TCP que reciba eso diga, yo nunca he visto un mensaje así tan raro. Y si no está bien programada la implementación de TCP, puede dar alguna excepción y puede dejar al descubierto algún tipo de problema en la máquina escaneada. Entonces, por eso el sondeo de Christmas, ¿vale? Que esto es como el árbol de Navidad, donde encendemos todos los flags de ese segmento TCP, por eso se llama así, sondeo Christmas. La otra alerta
es que tengo activados los flags de FPIU, ¿vale? Que sería el sondeo de Christmas que hace propiamente Nmap, porque el sondeo Christmas literalmente dice que todos los flags tienen que estar activos, pero el sondeo que hace Nmap, que lo llama Christmas, solo tiene activos el flag de fin, el flag de push y el flag de datos urgentes, ¿vale? Y por último, la alerta, esta que vemos aquí, que tiene los flags sin y fin activos, ¿vale? Y se le llama sin scan, port scan, ¿vale? Bien, viendo esto, tenéis que decir, a raíz del tráfico Nmap que se ha generado de la prueba que dice el enunciado, ¿cuál de estas alertas se activaría? En este caso, como digo, no podéis saberlo, pero os lo cuento yo. El sondeo de fin, ¿vale? de Nmap solo lleva el flag de fin. Solo lleva el flag de fin, ¿vale? Por lo tanto, la única alerta que se debería mostrar sería esta de aquí, porque el sondeo con esos parámetros que hace Nmap está indicando que solo se activa el flag de fin. Entonces, solo se activaría la alerta que veis aquí, ¿de acuerdo? Entonces, si solo se activa esta alerta, pues saldría un mensaje diciendo que se ha activado esta alerta de la dirección IP origen que venga en el mensaje a la dirección IP destino del mensaje y con el mensaje que ponga scanfin, ¿de acuerdo? Vale, entonces, algo similar pondré en vuestro enunciado. Bien, y esta otra pregunta tampoco la podríais hacer porque también tiene que ver con la parte de la práctica que no he publicado y es cómo se crean, ¿vale? Cadenas de usuario para IP tables. Nosotros hemos puesto reglas de IP tables para hacer ciertas cosas, pero no cadenas de usuario. Bien, ¿cómo podría transformar yo esta pregunta para que vosotros la pudierais hacer? Pues quitando la parte de la cadena de usuario, que es esta instrucción que veis aquí. Quitaría esta instrucción que veis aquí, porque esta es la que genera una cadena de usuario, y en su lugar, ¿vale? Y en su lugar lo dejaría así, poniendo aquí, en vez de TCP inválidos, pues poniendo forward. Esto lo acabo de convertir desde una cadena de usuario a una regla normal de las cadenas, ¿vale? Que vosotros conocéis y que habéis manejado en la práctica para poner alguna de las reglas y que podría poner en el examen, ¿vale? Así la habría convertido en una configuración de IP tables que vosotros podéis manejar. Dice, se utiliza un firewall para detectar este tipo de sondeos. En este caso el sondeo es el sondeo de fin, ¿vale? Recordad que estas reglas que aparecen aquí, ¿vale? Lo primero que hacen es borrar toda la información que hubiera anteriormente de reglas de IP tables, es decir, parto de una configuración de IP tables vacía y con los contenedores a cero, ¿vale? Eso es lo que hacen estas reglas que veis aquí. Bien, entonces, partiendo de una configuración en la que no hay ninguna regla de IP tables y todos los contadores están a cero, configuro 1, la regla que he dejado aquí, ¿vale? Sin tachar, y 2, la segunda regla que he dejado aquí. ¿Qué significa esto? Pues significa que cuando la máquina vea atravesar a través de ella, es decir, tenga que reenviar un paquete y ese paquete sea un paquete inválido, ¿vale? Es decir, por ejemplo, veo un paquete de sin ACK sin haber visto un SYN o veo un paquete de FIN sin haber visto un mensaje anterior de esa conexión TCP, eso sería una conexión inválida. Entonces, si veo eso, lo que voy a hacer es guardar en el log, es decir, en el fichero de log voy a poner un mensaje diciendo, oye, he visto un paquete inválido y ese paquete inválido, con la información de ese paquete, su dirección IP origen, su dirección IP destino, puerto origen, puerto destino, se va a quedar grabado en el log, ¿vale? Esto es lo que hace esta regla. Escribe un mensaje en el log, ¿vale? Para que yo sepa que he visto un paquete inválido. Y lo siguiente que hace, fijaros en esta segunda regla, es cualquier paquete que tenga que reenviar, lo voy a tirar. ¿Vale? Cualquier paquete, fijaros porque la primera regla tiene que cumplir que el paquete, ¿vale? Sea un paquete inválido. Lo haya caracterizado IP tables como un paquete inválido. Si es un paquete inválido, entonces escribo esta alerta. Este mensaje del log, ¿vale? De IP tables. Y lo siguiente que voy a hacer es que cualquier paquete lo voy a tirar. ¿Vale? Eso es lo que habría que haber explicado en el apartado A, que dice, explica detalladamente qué hacen estas reglas. Y ahora dice, ¿crees que con esta configuración se podrían descartar los paquetes que realizan el sondeo y permitir otras comunicaciones TCP?
¿Qué pensáis? ¿Se van a descartar los paquetes de sondeo y se van a permitir otras comunicaciones IP, sí o no? A ver, decidme algo. Con lo que he explicado ya podríais contestar, porque una pregunta de estas va a caer parecida. A ver quién se atreve. Dios mío, nadie se atreve. Encima, esto lo malo es que no puedo señalar, porque a lo mejor si señalo a alguien y digo, no sé quién habla, a lo mejor se ha ido a tomar café y va a quedar fatal. Cuando estáis en clase sí que puedo señalar. Venga, a ver, de los que lleváis la práctica más avanzada, que alguien se lance. Eva, yo no la llevo para nada avanzada, pero puedo tirarme un triple. Venga, tira el triple. A ver, la primera regla decía que si el paquete era inválido, escribía un mensaje en el log, Claro, pero no decía que lo tirase, ¿no? claro, nada, no decían nada, Entonces- solo que escribe el mensaje. Entonces, en principio, ese tipo de paquetes, que los paquetes de sondeo, serán de ese Serían tipo, inválidos. inválidos, ¿Sí? pues sí que llegarían, porque no los tira. No, porque tienes que ejecutar las reglas de iptables una detrás de otra. Y hemos dicho que dejamos Vale. escriben el log y luego la Vale, última. vale. Pues entonces tira todos directamente. Entonces claro. no permite ninguna conexión. Claro, entonces, ¿es verdad que evita el sondeo? Pues hombre, claro que lo evita. Sí, Pero que no pues deja apágalo pasar a y ya nadie. está. ¿Vale? No deja pasar ningún tipo de tráfico. Entonces, claro, evita el sondeo, pero no permite otras comunicaciones TCP, ¿vale? Entonces, en caso de que no sea adecuada esta configuración, ¿cómo la cambiarías? ¿Cómo cambiaríamos esta configuración? Venga, lánzate, ya que tengo un voluntario, ahora ya me agarro Yo al voluntario. hasta ahí ya no llego, porque es que no... Venga, pues otra ayuda. A ver, pues venga, voy a empezar a nombrar. A ver, ¿quién me sale por aquí? Ramón antes ha hablado, ¿no? Entonces voy a ver si está por aquí. Venga, Víctor, ¿has llegado a esto o no? Víctor es de los que se ha ido a tomar un café. Vamos a ver, Adrián, venga, Adrián. A ver, si hemos puesto que escriban en el log la regla, Sí. pues pondría lo mismo pero con drop. Claro, o sea, sería la misma condición que hace que el paquete se escriba en el log, ¿vale? Que sería -m contrat es muy fácil también, ¿vale? Es la misma condición que hace que yo escriba en el mensaje del log, pues ponerlo a la regla de forward. Y de esta forma, cuando tú pones el mensaje en el log, ¿vale? Lo pones para el tipo inválido y cuando tiras el paquete inválido, ¿vale? Entonces sería claramente así, ¿de acuerdo? Entonces era muy fácil porque fijaros que ya os daba una configuración más o menos hecha y solo teníais que entender, ¿vale? Que los paquetes que tenéis que tirar solo son los inválidos, ¿de acuerdo? Muy bien. Venga, vamos al apartado B. Voy a compartir otra vez. Vale, el apartado B dice, si tuviéramos una configuración de iptables que descartara todos los paquetes generados por la ejecución de nmap mostrado anteriormente, ¿qué crees que mostraría como resultado la ejecución de nmap? Esta también es muy fácil. ¿Qué pasa si ese sondeo, que son todos los mensajes de fin que está mandando el lado de nmap hacia el lado que quiere sondear, son interceptados por un firewall y los está tirando todos? ¿Qué ocurriría? Que no saldría ningún resultado, ¿no? No saldría ningún... O sea, el nmap no estaría recibiendo ningún mensaje y al no recibir ningún mensaje, pues le parecería extraño, ¿vale? Es lo mismo que antes, le parecería extraño. Y podría ser una situación en la que el puerto estuviera filtrado, claramente está filtrado, ¿vale? O también podría llegar a poner un mensaje como que está abierto, open o filtered, ¿vale? ¿De acuerdo? Esto, como digo, tampoco lo podría preguntar exactamente igual porque no lo habéis visto, pero lo preguntaría trasladado al escenario y a los comandos que vosotros habéis utilizado, ¿de acuerdo? Entonces, entre fácil y difícil, pues, hombre, esta habría que ir con más cuidado, pero esta sería un poco más complicada que la anterior, pero tampoco es para tirar cohetes, ¿eh? Tengo que decir que estas preguntas, si habéis hecho la práctica y yo voy a poner los comandos que habéis hecho en la práctica,
pues es solamente entender que lo que habéis hecho, ¿vale? Tiene un sentido y cuál es, en la ejecución clara de este comando, pues cuál es el sentido de este resultado, ¿de acuerdo? Bien, entonces estas eran las dos preguntas que yo había puesto en el lado de teoría. Y la pregunta de prácticas, ¿vale? Voy a colgarlo, voy a subirlo el enunciado de prácticas, aunque como digo no tiene nada que ver, pero sí que nos sirve para entender pues qué tipo de pregunta podría hacer yo con respecto a IPsec. Entonces voy a subirlo un segundito. Vale, ya lo tenéis. Tenéis un tercer PDF que dice ejemplo de examen de IPsec. Como digo, este es un examen práctico, ¿vale? Pero para que veáis un poco la idea de las preguntas que podría llegar a hacer. Os habéis librado de una buena porque tendríais que configurar esto en el entorno de prácticas, que siempre genera una tensión ahí en el examen. Pero vamos, será fácil, ¿vale? Vale, voy a compartir mi escritorio de nuevo. Aquí está. ¿Vale? Este sería la parte de prácticas. Entonces, yo os daba un escenario ya preconfigurado, ¿vale? No teníais que hacer la configuración global, sino solamente tocar algunos ficheros. Y os decía, dado este escenario en Mininet, configurado en Mininet, ¿vale? Cómo establecer una comunicación segura desde R1 hasta PC1, creo que era. Entonces dice, esta es la configuración, estos son los routers que hay conectados con las direcciones IP. Bueno, os decía cómo tenéis que arrancar la máquina virtual. Entonces vamos a la página 2 y dice, se desea conseguir transmitir tráfico tal y como se muestra en las siguientes figuras, ¿vale? Entonces, se os dan unas capturas de Wireshark. Entonces, a partir de estas capturas de Wireshark tenéis que inferir qué configuración, ¿vale?, es la que tendríais que haber realizado. Como digo, solo tendríais que escribir el ipsec.conf porque todos los ficheros y las claves ya estaban creadas, ¿vale? Solamente era escribir las características del fichero ipsec.conf. Entonces, lo que hay que entender es, si yo os doy una captura como esta, pues tenéis que extraer toda la información para poder responder a las preguntas. Entonces, en este caso, tendríais que, en el caso del examen de este año, pues tendríais que, a partir de una captura, extraer la información necesaria para decir la configuración es esta. En el caso del año pasado, pues lo que tenían que hacer es, a partir de esta información, extraer toda la información necesaria para llevarlo a Mininet, ¿vale? Pero lo que sí que os puedo decir es, partiendo de esta captura, dime qué configuración harías en Mininet, aunque no os voy a pedir que lo hagáis y no os voy a pedir, por lo tanto, que generéis una captura similar con vuestra configuración, que es lo que yo les pedía el año pasado. Entonces, a partir de estas imágenes, yo puedo ver que se están comunicando, fijaros en el paquete señalado, que es el paquete 8, yo veo que se están comunicando, aquí en el paquete número 8, se están comunicando R1, ¿vale?, y R5. Entonces, ¿cómo sé que son R1 y R5? Pues voy a la parte de arriba. La 2.1 con la 5.5. ¿Vale? La 2.1 con la 5.5. Se están comunicando la 2.1 con la 5.5. ¿Vale? Y ahora yo veo que en esta configuración, en la 2.1 con la 5.5, en el paquete número 8, es un paquete que sí que viene, ¿vale?, encapsulado, ¿vale? Y viene encapsulado de la forma en la que yo soy capaz de ver que tiene la cabecera, ¿vale?, ESP, y luego el datagrama UDP. Y me fijo, ¿vale?, fijaros, tiene una cabecera, la cabecera Ethernet, la cabecera IP, dentro de la cabecera IP ESP, el datagrama UDP y luego los datos. O sea, que yo veo, ¿vale?, que en este datagrama solo hay una cabecera IP. Entonces, si solo hay una cabecera IP, no estoy trabajando en modo túnel, estoy trabajando en modo transporte. ¿De acuerdo? Entonces, esto era muy importante, el poder identificarlo, identificar esto, que estábamos trabajando en modo transporte. Entonces, la configuración que tendrían que hacer vuestros compañeros para llegar a esta captura, porque lo que se pide es, dada esta captura, consigue una captura en el escenario de Mininet similar, pues es una configuración de transporte entre R1 y R5. ¿De acuerdo? Y además veo, vale, voy a bajar en el siguiente mensaje.
¿vale? Veo que mensajes entre R1 y R5, UDP también, ¿vale? Hay algunos mensajes que no llevan, fijaros, que no llevan la cabecera de que ese mensaje va utilizando IPsec. Fijaros, en este caso no lleva la cabecera SP. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Pues que entre las máquinas R1 y R5, a algunas se les cifran los mensajes o se les pone la cabecera SP de acuerdo a IPsec definidas a través de el tipo de tráfico que puede ser UDP y los puertos, y a otros no, ¿vale? Entonces, si me fijo en la parte de arriba, vuelvo otra vez hacia arriba, veo que los mensajes entre R1 y R5 son UDP y sí que se utiliza IPsec, y los puertos que estoy utilizando son puerto origen 111 y puerto destino 7777. Pero si voy al otro mensaje que me muestran en el paquete número 13, ¿vale? Aquí abajo, veo que si los puertos van al 111, desde el 111 al 888, entonces estos mensajes no están utilizando IPsec. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy restringiendo el tráfico UDP, ¿vale? Para que desde el puerto 1111 al puerto 111 al puerto 7777 sí que se utilice IPsec, y si es cualquier otro tipo de tráfico que también puede ser UDP, pero que no es entre esos puertos, ¿vale? En este caso estoy poniendo el ejemplo del puerto 1111 y 8888, entonces no tiene que utilizar IPsec, ¿de acuerdo? Entonces, esa era la configuración que tendríais que haber hecho en el fichero ipsec.conf. Entonces, lo único que decía, os estaba preguntando si qué configuración de IPsec tendríais que utilizar, ¿de acuerdo? Entonces, no era muy complicado, pero tendríais que poder estudiar la captura y decir este tipo de razonamiento que he hecho yo, ¿vale? Entonces, lo que se os pedía era configurar los ficheros ipsec.conf, ¿vale? Y que los pusierais aquí. Esto también lo podría preguntar, ¿vale? Que lo hicierais, aunque no lo pudierais probar. Y luego, claro, luego lo que sí que pedía es que lo probarais en el entorno de Mininet. Esto no lo voy a pedir, ¿vale? Y que con ello hicierais una captura de tráfico y que se vieran los paquetes similares al 8 y el 13, es decir, que lanzarais un netstat con UDP entre los puertos que sí se necesita IPsec y entre los puertos que no se necesita IPsec, ¿vale? Y por último, a ver, decía que explicaras cuál era el proceso desde que la máquina R1, ¿vale? Tiene que encaminar un paquete a la máquina 5, ¿vale? Y por qué se está comportando de manera diferente entre los paquetes 8 y 13. Era un poco la semántica de todo eso, pero explicado en forma textual. Porque si os fijáis en el apartado 1 os pedía los ficheros de configuración, en el apartado 2 básicamente os decía que hicierais la captura, y en el tercero pues era la explicación de cómo funcionaba el proceso, ¿vale? Entonces no era muy difícil, pero bueno, aquí había que trabajarlo un poco, ¿vale? Y además que está usando AH, ¿vale? La cabecera de AH, en vez de la cabecera de cifrado, la autenticación. ¿De acuerdo? Bueno, voy a dejar de compartir. Decidme qué os parece esta prueba de examen, si lo veis muy complicado o si alguien piensa esto es un horror, vamos a morir, o qué es lo que pensáis de este tipo de prueba. A mí en principio me parece asequible. Fijaros que no voy a preguntar, ¿vale? No voy a preguntar, esto meterlo en la cabeza, no voy a preguntar qué es OpenVPN, ¿vale? Ni, pues yo qué sé, diferencias entre OpenVPN y IPsec, no voy a preguntar ese tipo de cosas, ¿vale? Voy a preguntar cosas que habéis hecho en las prácticas, voy a preguntar, porque yo creo que si habéis entendido el protocolo y lo habéis entendido principalmente realizando la práctica, pues voy a preguntar cosas que os habéis encontrado en la práctica. También es una forma de saber si las prácticas las habéis hecho aprovechando al máximo, ¿vale? No si habéis hecho la práctica pues un poco siguiendo los comandos y ya está, sino pues que habéis entendido lo que habéis hecho, que es el objetivo de esta asignatura, que lo que aprendáis pues que entendáis por qué se hace y el razonamiento que hay por detrás. Sí, Cristina, si has entendido las prácticas lo sacas seguro. No tendrías por qué tener una cara ahí de Dios mío, ¿qué es esto? Porque voy a poner algo similar. El examen de otros años, pues hubo gente que suspendía, evidentemente, claro, porque hay veces que no
también porque la parte de prácticas se hacía dura, ¿vale? La parte de prácticas pues tenías que conseguir la captura de tráfico similar a la que yo daba. Y bueno, era sencillo, pero siempre pues dábamos, no sé si 1 hora y poco para hacer las 2 partes, la de Enrique y la mía. Y claro, si te atascas porque, yo qué sé, no has puesto una errata en el fichero de configuración de ipsec.conf, eso te puede llevar a que esa errata a lo mejor estés media hora y pierdas media hora y no consigas tener la práctica. Entonces, o sea, tampoco es que se apruebe directo, ¿vale? O sea, si no estudiáis, esto no se aprueba. Pero yo entiendo que otros años era un poco más complicado porque el tener que hacerlo en el entorno de prácticas pues siempre introduce más presión, ¿vale? Que no que si lo tenéis que hacer pues simplemente explicándolo en una hoja, que es como lo vamos a pedir esta vez. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Voy a subir la solución del examen, tranquilos, para los que no han podido venir y para que la tengáis ya. ¿Voy a subir más vídeos? Sí. ¿Voy a subir esta práctica hasta el final? Sí. Sí, voy a subir esta práctica hasta el final, no os preocupéis, que no he tenido tiempo, pero sí voy a subir los apartados que quedan, porque creo que si no, pues hay cosas que a lo mejor se os quedan en el tintero, por ejemplo, pues cómo se activan las alertas Snort y por qué se van activando y qué es lo que hay que mirar, ¿vale? Yo creo que eso, o bien yo lo explico normalmente en el aula de prácticas cuando lo estáis haciendo, pues me empecéis todos a preguntar, ¿me sale esto y no lo entiendo? Y claro, en ese momento, en el día de prácticas, pues yo voy y lo explico, porque todos más o menos vais a la misma vez o me preguntáis 2 o 3 lo mismo y entonces aprovecho el día de prácticas para explicarlo, pero como no tengo día de prácticas tal cual y cada uno va a un ritmo por la situación que tenemos, pues lo voy a explicar en el vídeo, claro, lo voy a explicar en el vídeo. De esta voy a terminarla hasta el final. La que no he terminado hasta el final ha sido la de IPsec, pero creo que ya la mayoría ya la tenéis finiquitada, ¿no? Puedo intentar, si tengo tiempo, terminarlo de IPsec también para que lo tengáis con el razonamiento total de todas las prácticas. Bueno, ¿alguien dice algo? ¿Estáis todos preparados para el examen? Decidme algo, por favor, parece que estoy sola aquí. Ramón, yo creo que bien. Luis, yo tengo que estudiar. Oh, claro, hombre, es que solo, vamos a ver, sola no se aprueba, ya eso os lo digo, ¿eh? O sea, sola no se aprueba. Y yo para estudiar mi parte me vería los vídeos, ¿vale? Y me repasaría las prácticas, porque voy a preguntar cosas de las prácticas. Miguel, al ver un ejemplo me quedo más tranquilo. Vale. Idem, bueno. También elegid la hora en la que estéis más tranquilos y que no os vayan a molestar para hacer el examen, porque ya sabéis que una vez abierto tenéis el tiempo que vayamos a dejar, que no sé si van a ser alrededor de 2 horas o por ahí, ¿vale? Bueno, pues si no hay más preguntas, seguimos hablando por Telegram, ¿vale? Esta es la última clase y yo voy a intentar subir este fin de semana el vídeo que me queda, ¿vale? Entonces, cualquier duda que tengáis, ponedmelo en mensaje en Telegram. Creo que con el comando que he puesto de iptables ya podríais ver lo del contract. Vale, ¿y cómo va a ser la entrega? ¿Se escribe directamente en el aula virtual o cómo? Pues no he hablado con Enrique. Otros años lo hemos hecho directamente en aula virtual, o sea, no en papel, sino que vosotros tenéis una caja para rellenar. Pero no he hablado con Enrique, a lo mejor, no sé. Pero Eva, una pregunta. Dime, sí. Si, o sea, se supone que si es de 1 hora y media, o sea, tenemos 1 hora y media para hacerlo, o 2 horas, sí. Sí. Se supone que, o sea, no sería como tipo test de lo que nos están haciendo hasta ahora. Vamos, tipo test, me refiero, o sea, examen del aula virtual o va a ser un PDF. Sí, eso no estoy segura porque todavía no lo hemos puesto, pero la idea es poner un examen en aula virtual. Entonces, eso significa que la entrega, ¿vale? Está abierta durante todo el día. Pero en el momento en que tú cliques que vas a hacer el examen, tienes 2 horas. ¿Vale? Vale. O sea, no tienes todo el día para hacer el examen, desde las 12:01 hasta las 23:59. No tienes todo el día.
tú puedes abrirlo en cualquier momento. Eso es la clave. Tú puedes abrirlo en cualquier momento. Y en el momento en que lo abras tienes 2 horas. Y si, por ejemplo, en ese momento te surge un problema, pues te van a correr las 2 horas. Entonces, tratad de abrirlo en el momento en el que estéis más tranquilos, ¿de acuerdo? Que sepáis que no os van a molestar y os van a interrumpir, ¿de acuerdo? Pero si justo en ese momento ocurre una catástrofe, como que os quedáis sin internet o yo qué sé, cae una bomba atómica justo cuando habéis abierto el examen, que puede pasar, ¿no? Puede pasar. Pues nos ponéis un mensaje a Enrique y a mí y tratamos de ver qué es cómo podemos ayudaros, ¿vale? O sea, no tenéis 24 horas para hacer el examen. Podéis abrirlo en esas 24 horas, pero tenéis las 2 horas. ¿De acuerdo? Muy bien. El examen creo que va a ser en aula virtual, rellenando casillas en aula virtual. Porque así además tenemos constancia de que queda ahí almacenado. Otra forma es hacerlo en papel y luego subir una foto, pero creo que vamos a hacerlo en aula virtual. ¿Y cuántas preguntas va a tener? Pues el mío va a tener 3 preguntas, ya te lo digo yo, mi parte. Una de IPsec, otra de OpenVPN y otra de la última. Y la de Enrique no lo sé. A Enrique le gusta poner, y ya lo habréis visto en su formato, le gusta poner una parte tipo test, ¿vale? Y luego otra de desarrollo. Yo de tipo test no voy a poner. Entonces, recordad que cada parte vale 50%, pues en mi caso, pues más o menos como hemos dedicado casi lo mismo a todo, pues intentaré que tengan el peso los 3 aproximadamente lo mismo. Como son 3 preguntas, si fueran 2 sería fácil, 2 y medio y 2 y medio, pero como son 3, pues bueno, me las repartiré, alguna a lo mejor tiene un pelín más, ¿vale? Pero pues 1 y medio y a lo mejor 2 o unos 75, unos 75 y bueno, ya veré, ¿vale? Pero aproximadamente van a tener el mismo peso cada uno de los temas. A lo mejor un pelín más para ajustar ese poquito de diferencia que hay. ¿De acuerdo? Muy bien, pues entonces yo me pongo a grabar vídeos y vosotros a estudiar, ¿vale? Que no se aprueba sola, por favor, que no se aprueba sola, ¿eh? Bueno, pues entonces nos vemos por Telegram, ¿vale? Si alguien necesita alguna ayuda que me escriba por Telegram o por correo, ¿vale? Por Telegram normalmente lo veo antes, ¿vale? Entonces, pero si me queréis mandar capturas y no sé qué, pues a lo mejor es mejor por correo. Venga, pues mucho ánimo y cualquier cosa pues me avisáis. Venga, nos vemos. Venga, chao, hasta luego. Adiós.